su canal Isaaculentas. Para quienes son nuevos por este rumbo, mi nombre es Isaac. Haz que tu jardín sea un espectáculo suculento, adquiriendo esta chulada de plantas, las suculentas, que no dejan de llenarte de constante satisfacción a tu pupila al cuidarlas, al observarlas. Es realmente fascinante ver la diversidad, la forma en que ellas crecen, como es el caso de este Rhipsalis. Vean nada más qué chulada de suculenta. Y me encanta esa forma como ellas sacan estas varitas y forman una especie de arbolitos. Es simplemente hermoso, fascinante el mundo de las suculentas. Y yo te hablo de ellas. Si a ti te gustan las suculentas igual que a mí, te animo a que te suscribas, a que actives la campanita para que recibas notificaciones de mis próximos videos. Y yo te comparto lo que he aprendido para mantenerlas así, que se vean jugosas, que se vean carnosas, repolludas, como normalmente se les caracteriza a esta chulada de plantas. Y en el video de hoy quisiera compartirte cuáles son los utensilios, las herramientas que yo uso para el cuidado, para el cultivo, para el mantenimiento de las suculentas, para que el jardín siga luciendo espectacular, luzca hermoso. Y muchos de estos utensilios, no van a creerlo, son cosas reciclables, son algunos materiales que están al alcance de nuestros hogares, algunos quizás no, pero podemos ahí ser creativos y utilizar algunas cosas que nos van a ser muy útiles para el cuidado de esta chulada de plantas. Vamos a comenzar con una herramienta que atesoro muchísimo. Acompáñenme. Una de las herramientas que utilizo y atesoro muchísimo es esta palita que lo hice con una botella de shampoo. Vean, utilicé este contenedor vacío y le di esta forma de una cucharita, una palita, y esta ya tiene como 1 año y medio que la estoy usando o más. La he utilizado bastante, miren, y me sirve muchísimo cuando yo hago trasplantes, cuando yo hago muchos proyectos. Es lo que utilizo para servir el sustrato. Vean, de esta manera, bien práctica. Es una herramienta que uso muchísimo. Por ejemplo, ahorita voy a trasplantar muy rápido a esta Echeveria lilacina. Y esta palita es una maravilla. Por ejemplo, puedo utilizar esta palita de esta manera, vean. Y vean. Ahí está. Y así quedó. Entonces, quiero mostrarles cómo la hice, la palita. Es una maravilla esta cosa reciclable. Y otro uso que le doy a esta palita, siempre en nuestra mesa de trabajo hay polvo, hay tierra, hay sustrato. Por ejemplo, utilizo esta brocha para pintar como si fuera una escoba. Y siempre estoy barriendo mi mesa de trabajo. Y la palita que uso para servir el sustrato, también lo utilizo como un recogedor, vean. Y el sustrato que cayó en mi mesa, lo regreso. Vean. Entonces esta paleta es una maravilla, la he usado para muchas cosas. Hasta también la pueden usar para las piedras de decoración. Agarran las piedritas, grava de río, y pueden decorar sus suculentas. No más que en mi caso, a mí casi no uso piedras como decoración. Sí las uso, pero no mucho. Vamos a hacer esta palita. Entonces yo voy a usar un marcador.
Y voy a darme una idea de más o menos cómo la quiero para darle esta forma. Entonces con este marcador voy a marcar una línea más o menos el corte que yo quiero hacer, y yo creo que como este largo por aquí, más o menos aproximadamente. Y calculándole, yo lo que hice fue hacer una línea más o menos lo que voy a hacer. Oh, déjenme quitarle esta cosita. Ahí está. Más o menos algo así. Una guía. Y vamos a usar unas tijeras. Lo que yo hago es un pequeño hoyito donde entra las tijeras y hacemos el corte. De hecho lo voy a cortar todo. O de hecho vamos a hacerlo así. Y una va a servir como palita y la otra la podemos usar como un recogedor o para otras cosas. Vean, así es como quedó nuestra palita. Le hago unos pequeños detalles para que quede bien. Listo, vean, ya quedó nuestra palita. Yo le había hecho hoyos a esta porque al principio sí resbala mucho cuando la queremos usar. Resbala nuestros dedos y yo la usaba de esta manera. Pero ya vi que no es necesario. Con el paso del tiempo la superficie se hace más áspera. Pues no es necesario que la hagan hoyos. Ahora, esta otra también puede servir como palita. Nada más podemos hacerle un corte más bonito. Vean, para que se aproveche todos los materiales reciclables. Vean. Y si lo desean también, esta es otra palita, vean, con el material de shampoo. Vean. Pues ya tenemos varios. Entonces, de una pueden salir dos. Pueden usarla una para servir sustrato y esta otra puede ser para las rocas, para las piedras. Pues son algunas ideas, pero como les digo, con esta ya tengo más de 1 año y medio y ha sido una tremenda maravilla. Vamos con otra herramienta. Otra herramienta que uso son estas pinzas. Estas las conseguí con un juego de herramientas para jardinería. Lo conseguí junto con estos otros utensilios, pero francamente casi no los uso mucho estos. Estos si acaso nada más lo he usado para revolver aquí en el sustrato. A veces lo utilizo para revolverlo eh, piedra volcánica, grava o cosas así, pero la que más uso es estas pinzas. Hago mantenimientos constantemente en el jardín, como es el caso de esta Graptoveria Amanda. Lo que hago es quitar las hojas secas con estas pinzas. Vean, estas pincitas ayudan muchísimo a poder remover las hojas secas, darle ese mantenimiento. Vean. Y las partes donde yo no puedo llegar, estas pincitas me ayudan muchísimo a llegar hasta el último rincón. Vean. De esa manera yo las voy quitando, las voy retirando, a veces con la mano, pero hay partes
donde yo no quiero meter mis dedos, no quiero meter las manos para no dañar la pruina. Entonces, eso es lo que yo hago con este tipo de pinzas. Y las uso muchísimo para diferentes cosas. Déjenme mostrarles. Las utilizo mucho para remover hojitas secas, como el caso de esta. Miren, yo las voy quitando todas las hojas secas que caen en esta charola de propagación. Como tengo aquí al Graptosedum ghostii, entonces muchas de sus hojas que se van secando caen aquí entre las demás suculentas y yo las retiro con estas pincitas. Vean, como esta de acá. Yo voy removiendo. Vean. Entonces es un trabajo que es relajante. A mí me gusta hacerlo. De esta manera yo voy removiendo todas las hojas secas. Vean. Todas estas hojitas yo las puedo agarrar con estas pinzas. Vean. Vean, acá hay más hojas secas. Yo las agarro con estas pincitas. Y por lo general las tiro aquí en el suelo. Y ya después al último barro. Entonces voy recogiendo. Y finalmente barro. Por ejemplo, esta suculenta que es una Graptopetalum paraguayense. Es muy pruinosa. Pues las pinzas me permiten llegar a lugares poco accesibles. Vean. A veces nada más las tumbo. Pues de esta manera las voy usando estas pincitas. Hay suculentas como esta Echeveria lilacina, donde estas pinzas no tienen la suficiente fuerza para poder agarrar la hoja seca. Vean, está difícil. Por más que yo la aprieto, no la jala. Entonces es allí donde acudo por ayuda con estas pinzas de las cejas que era de mi esposa. Estas sí tienen la suficiente fuerza para agarrar las hojas secas, desprenderlo de la planta. Vean, hasta se corta. Entonces estas las utilizo mucho, las pinzas de las cejas, para remover las hojitas de estas plantas que están bien duritas. Vean. Ahora veamos, por ejemplo, el caso de esta, la Echeveria polidonis. Vean esta. Puedo quitarle estas hojas que están muy ya amarillas. Bájalo. Ahí está. Entonces, estas sí tienen fuerza para apretar. Vean, por ejemplo, esta otra que es una Echeveria imbricata, una bebé. Entonces, agarro la hoja. Vean. Y ya las que están allá adentro, caídas, sí puedo usar las otras pinzas para desprenderlas. Ahora quiero mostrarles otro uso que le doy a estas pincitas delgaditas.
Una vez más, utilizo esta brocha, otro utensilio muy importante como una escoba, y vamos a barrer nuestra mesa. Y utilizamos el contenedor que acabo de hacer, vean, para limpiar nuestra mesa de trabajo. A la basura. Ahora, otro uso que le doy a estas pincitas es para empujar por medio de los orificios y hacer los trasplantes. Vean. Ahora clavo las pinzas en un ladito para sacar a la suculenta y la pongo aquí en un lado. La había clavado para usarla de esta manera. Y ahora podemos ya trasplantar en otra maceta. Voy a utilizar esta macetita y podemos usar uno de los nuevos, miren. Una de las palitas nuevas. Echamos el sustrato. Y a mí me gusta utilizar el método de molde. La macetita donde estaba la planta antes. Y ahora ponemos a la Echeveria imbricata de esta manera. ¿Ven? Esa es una manera en que como yo la uso. Ahí está. Y de hecho, si le falta más sustrato, podemos aplicarle más. Y unos golpecitos. Muy bien. Y listo. Ya quedó esta Echeveria imbricata. Otra cosa muy importante que yo utilizo son estos atomizadores donde contienen alcohol y otro que tiene agua oxigenada. Cuando yo veo una suculenta que tiene hongo, suelo utilizar el agua oxigenada pura y es de maravilla, actúa de maravilla. Y el alcohol siempre lo estoy usando para desinfectarme las manos, siempre. Entonces cada vez que yo hago trasplantes o hasta si yo tengo una suculenta que está enferma y digamos que estoy usando estas pinzas y las estoy manipulando aquí, las partes que estaban enfermas, y eché agua oxigenada, bueno, todas estas herramientas es importante desinfectarlas. Yo constantemente estoy desinfectando las herramientas. Vean. De esta manera. Y sigo trabajando. Otra herramienta indispensable en nuestro jardín suculento son las tijeras. Las tijeras las utilizo muchísimo para reproducción de suculentas por medio de esqueje, para hacer cortes en las escapos florales. Lo utilizo de muchas maneras. Por ejemplo, ahorita quiero mostrarles cómo esta crásula ovata mínima, pues yo hago muchas reproducciones de esta suculenta. Por ejemplo, aquí veo esta rama de esta crásula y ahí está. Utilizo muchísimo estas tijeras para hacer reproducciones de suculentas por medio de esqueje. Las tijeras es otra herramienta muy importante y estas las conseguí hace muchos años en IKEA y todavía siguen en buenas condiciones. Continuamos. Ahora les muestro otra herramienta que utilizo mucho para moler la cáscara de huevo. Esta es cáscara de huevo que de mis gallinas tiene muchísimos meses. No les miento, quizás tiene como más de un año en este contenedor. No la lavo. Algunos lo que recomiendan es lavar la cáscara de huevo y quitan la membrana blanca y después la muelen. Es su preferencia. Lávenla, quítenle la membrana y luego la muelen. O yo en mi caso pues ya está bien seca, ya tiene mucho tiempo aquí. Y utilizo este que es un moledor de café. Es una de mis herramientas que utilizo mucho. Entonces lo que voy a hacer es moler un poco más de
de cáscara de huevo que ya me hace falta para mis preparaciones para el sustrato. Acompáñenme a mezclar un poquito. Si ustedes no tienen una máquina para moler café, no se preocupen, solamente muelan muy bien la cáscara de huevo. Con el paso del tiempo, las plantas van a absorber el calcio que ellas necesitan para ponerse preciosas. Entonces, lo que yo hago es, miren, ya molí un poco esta cáscara de huevo, la pongo aquí en el recipiente. Ups. El calcio es un excelente nutriente para las plantas para que crezcan fuertes. También lo necesitan las suculentas. Bien. Y así lo hago. ¿Ven? A mí me gusta que quede como un polvito. De esa manera va a ser más fácil que las plantas absorban el calcio. Este es el recipiente que era de pickles o pepinillos. Y aquí es donde yo vacío esta cáscara de huevo. Es muy volátil. Y así es como queda. Otro de los utensilios que me es de mucha utilidad en mi mesa de trabajo es esta charola donde yo deposito el sustrato. Aquí preparo yo mis mezclas, le agrego el humo de lombriz, agrego el sustrato para cactus y suculentas, agrego también el cáscara de huevo, el carbón, todo lo preparo en este contenedor y ya aquí lo tengo en un lado para hacer los trasplantes. Otra herramienta muy útil es esta jarrita de agua. Ya lo han visto en algunos videos. Me fascina que tiene esta forma donde yo puedo dirigir el chorro de agua hasta lo más lejos a las suculentas, ¿no? Entonces, una jarrita de agua es otra herramienta bastante útil en nuestro jardín. A mí me gusta mucho utilizar la jarrita en vez de la manguera, porque de esa manera yo ya controlo la cantidad de agua que le voy a depositar a las suculentas. Puedo controlar ese chorrito y no empaparlas. Me ha sido bastante útil esta herramienta. Como les estaba explicando, me encanta la jarrita porque vean cómo yo puedo controlar el chorrito al momento de regar. Vean. Ahí está. Por eso me encanta. Ahora la imbricata que acabamos de trasplantar y no lastimamos mucho sus raíces, también lo puedo regar de esta manera. ¿Bien? Ahora supongamos que estamos regando las plantitas y le cae agua encima. Vean, las suculentas como esta Graptoveria Debbie tiene esa capa finita como de un polvito que es la pruina. Actúa como un impermeabilizante natural y ven que casi no se le pega el agua a la suculenta. Ahora, otro utensilio que yo utilizo que es excelente con el cuidado de las suculentas, se trata de este contenedor reciclable que era miel de agave que usamos para los pancakes. Lo lavé muy bien y utilizo este recipiente como una bomba de aire. Por ejemplo, aquí en esta parte se ven las gotas donde le quedó agua a las plantas y yo lo que hago es soplar. Vean, soplo con esta bomba de aire y ya quedó como si nada. Vamos a hacerlo otra vez con la imbricata. Vean, supongamos que ya la regué así descuidadamente. Vean cómo le quedó agua y uso esta bomba de aire reciclable. Vean, soplo
y ya quedó la imbricata como si nada. Entonces, utilicemos este tipo de cosas. No es necesario utilizar cosas muy sofisticadas, muy caras. Pueden utilizar cosas reciclables como herramientas indispensables en el cuidado de las plantas. Otro uso que le doy a esta bomba de aire, intencionalmente tiré sustrato aquí y acá donde están mis suculentas. Entonces, cuando uno la riega, a veces solemos tirar sustrato en la superficie. Pues yo uso esta bomba como si fuera algo para barrer, miren. Y de esa manera mantenemos nuestra área limpia. ¿Vean? De tal manera que la superficie se vea agradable. Vean ahí. Vean aquí de este otro lado se ve algo de basura un poquitito. Entonces con esta bomba soplamos. Vean. Y hace que se vea un poquito mejor. Vean ahí. Hasta las hojas secas podemos soplarlas con esto y que caigan al suelo. Listo. Otra herramienta es esta. Sí, es de las más costosas, por decirlo así, de las más costosas del jardín, pero es lo que a mí me ha sido de bastante utilidad. Un taladro para utilizar estas brocas diamante, que las consiguen en Amazon. Estas brocas son buenísimas para hacer los hoyos de drenaje a cerámica, a macetas de cerámica. Pues si ustedes pueden conseguir un taladro y junto con estas brocas, ayudan muchísimo para hacer el hoyo de drenaje a macetas de cerámica. Lo utilizo mucho para estos platos soperos que consigo en el Dollar Tree. Aquí tengo a esta Echeveria Blue Topaz, creo que ese es su nombre, y les hago estos hoyos de drenaje con este taladro, ¿verdad? Y las brocas diamante. Y hace que las suculentas se vean así espectaculares, preciosas en estos, por decirlo así, macetas de cerámica. Otra cosa que utilizo muchísimo en mis proyectos suculentos son rocas, este tipo de rocas, puede ser cual sea. Por ejemplo, una compañera de trabajo me dio esta maceta de bonsai y me decía que le hiciera algún arreglo, lo que yo quisiera, para poner en esta maceta un regalo para su mamá. Pues yo pensé en la crásula ovata mínima. Vean nada más, lo que yo hice fue, esta suculenta yo la tenía plantada aquí, pero era muy alto. Entonces yo lo que hice fue cortarlo como esqueje, lo planté aquí en el sustrato y puse estas rocas como soporte para que sostuviera a la planta, la mantuvieran estable mientras ella desarrolla raíces. Y ya con el pasar del tiempo ya se las podemos retirar. Y mi plan es ponerle este Sedum album que se ve allí chiquitito. Ups, ya tiré uno. Y este Sedum album va a hacer que la suculenta se vea como este otro que tengo por aquí. Con esa plantita que parece una yarda, un pasto. Entonces, las rocas las utilizo muchísimo para estos proyectos. Vean, aquí tengo este. Para acá tengo otra crásula ovata mínima como proyecto y puse estas rocas para que se sostuviera. Y por acá tengo este otro. Ahí están las rocas. Otro de los utensilios que suelo utilizar mucho es un atomizador con agua. Este lo utilizo mucho más con las propagaciones que hago de suculentas por medio de hoja o otras propagaciones que yo he hecho. Como por ejemplo tengo esta pequeñina que es la Echeveria mínima. Entonces suculentas como esta me gusta regarlas con el atomizador. Vean. Por ejemplo, las propagaciones que yo he hecho por hoja,
les he comentado que yo las empiezo a regar hasta que la hoja ha sacado raíces y hasta pequeña rosetita, como en el caso de esta hoja que es de una Echeveria shaviana. Ven que ya tiene un poquito de raíces. A ella yo suelo regarla con el atomizador. Vea. Y es suficiente, no requiere que tenga muchísima agua empapada. Entonces así es como yo la riego. Y utilizo mi bomba de aire para quitar el agua que le quede en sus hojitas. Igual con esta. Le echo un poquito de aire y ya. Lo utilizo más que nada con suculentas pequeñitas, las bebés de propagaciones por hoja. Eso es lo que yo hago. Si ustedes quieren usar la jarrita, lo pueden usar, o lo pueden usar el atomizador. A mí me es más práctico utilizar el atomizador solamente para las suculentas pequeñas. Obviamente no la voy a utilizar con suculentas tan grandes o más grandes porque tomaría muchísimo tiempo. Ya uso la jarrita solamente con suculentas pequeñas. Ya suculentas más grandes como este Pachyphytum Dr. Cornelius, pues ya utilizaría la jarrita. Pero las suculentas pequeñitas, bebés, con un atomizador es lo que yo he hecho. Este contenedor lo conseguí en el Dollar Tree también. Y lo utilizo muchísimo cuando rescato suculentas de Lowe's. Cuando yo les quito el sustrato y luego ya las voy poniendo aquí en este contenedor a todas las suculentas que yo voy rescatando. O cuando hago proyectos como reproducción de esqueje o voy a hacer algunos envíos. Lo uso más que nada como una charola para transportar las suculentas en las que yo quiero trabajar. O también yo lo que he hecho es utilizar este contenedor y yo pongo esta cosa. La verdad no sé, yo la encontré por ahí tirada. Creo que era de una silla o de una bicicleta, no sé qué sea, pero miren, tiene esta capacidad de girar. Y yo lo conseguí porque yo dije, me puede ser práctico para ponerlo encima de esta base. Entonces yo lo que he hecho es, cuando hago trasplantes de suculentas, supongamos que yo estoy trabajando con esta y yo voy a trasplantar. Al momento de usar el sustrato, a veces lo que hago es esto. Estoy usándolo para girar. Hay algunas tiendas donde venden cosas para la cocina, donde tienen una cosa que gira. Entonces, si ustedes pueden conseguir algo así, es de gran utilidad. De esa manera ustedes pueden usarla para trabajar en sus proyectos. Y ya el sustrato que se va derramando, que yo estoy trabajando aquí, se va tirando sustrato, pues va cayendo aquí en este contenedor. Lo he usado para muchísimas cosas. Créanme que además del contenedor que uso para el sustrato, utilizo mucho este otro contenedor para los diferentes proyectos suculentos que hago. Otra cosa que suelo utilizar son estas telas que las consigo del supermercado. Aquí había antes ajos. Entonces esta telita yo la vuelvo a reutilizar para ponerlo en los hoyos de drenaje en los diferentes recipientes que utilizo para plantar a las suculentas. Entonces de esa manera no se va el sustrato por esos hoyos más grandes y ha sido también de gran ayuda. Esas las utilizo mucho también. Podemos usar este tipo de telas o cualquier cosa que se parezca para evitar que se vaya el sustrato por los hoyos de drenaje. Otra cosa que quiero mostrarles es estas charolas, que ya sea de pan, de galletas, que ustedes puedan utilizar para la propagación de suculentas por medio de hoja. Yo aquí cualquier suculenta que se cae, que por accidente la golpeo a la planta y le tumbo hojas, todas las hojas las recojo y las pongo en recipientes como este, donde puedan contener un poquito de sustrato. Y ahí miren, las suculentas, como les digo, son fáciles de adaptarse y ellas siguen creciendo, como es el caso de estas hojas que eran brácteas de la Echeveria Pollux, y vean cómo han crecido. Allí van, así como muchas otras propagaciones que yo he hecho de diferentes suculentas. Vean allí cómo ellas se van desarrollando. Aquí en este caso ya se ven muchas que tienen raíces. Yo suelo regar a las suculentas, a estas hojas,
hasta que desarrollan raíces y utilizo el atomizador. Entonces a ellas las riego de esta manera, con el atomizador. Vean, así los estoy regando. Entonces si ustedes pueden conseguir charolas como esta donde puedan ir depositando las hojas, se los recomiendo muchísimo para la propagación de suculentas. Y vean los resultados. Muestro las diferentes charolas que he estado utilizando, como esta que es como de una oficina, y ahí tengo un montón de propagaciones. Allá tengo otra charola y acá tengo otra. Este es el área de recuperación y aquí tengo charolas en propagación de suculentas. Y por último les muestro una de las cosas que son de las más caras, expensive, es esta cuchara. Esta y también otra que tengo por aquí. Las rescaté, por decirlo así. Iban a ser botadas a la basura junto con un invernadero que fue el primer invernadero donde yo grabé los videos, y estaban estas dos herramientas que han sido también una excelente maravilla. Están caras, cuestan como $15 cada una, pero pues resulta que yo por casualidad pude adquirirlas gratis. Estas las suelo utilizar para conseguir compost forestal natural debajo de los árboles que están cerca de mi casa. Con esto yo los recolecto y he hecho algunas mezclas que ya les había mostrado en un video de cómo preparar sustrato casero para las suculentas. Y estas son otras herramientas que suelo utilizar. No es necesario que ustedes compren algo así. Si ustedes pueden, sus circunstancias se lo permiten, adelante, pueden conseguirla y también son de utilidad. Pues espero que este video te haya sido de utilidad. Para mí es un placer compartir todo lo que he aprendido, lo que envuelve al cuidado de estas preciosas plantas, y lo comparto con mucho gusto con ustedes para que ustedes lo puedan implementar en sus jardines y también tengan sus suculentas jugosas, carnosas y repolludas, como normalmente son estas preciosas de plantas. Muchísimas gracias por su apoyo y por todos sus lindos comentarios. Los he disfrutado mucho de leerlos, cada uno de ustedes. Recientemente ya ha sido un poquito más de desafío leerlos todos y responderles a todos, porque la cantidad de suscriptores sigue en aumento, pero quiero decirles que hago todo lo posible por leerlos y agradezco muchísimo sus bellos comentarios. Gracias a todos por su apoyo y cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao.